Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Hoy me acompaña un hermano, una persona que quiero montones desde el fondo de mi corazón y yo sé que muchos de ustedes también se emocionaron al verlo ahí la miniatura. Señoras y señores, con todos ustedes, el gran Arlequín. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué pasa? tal, Carlos querido? ¿Cómo te trata la vida? Pura vida, se dice ahí en Costa Rica, ¿no? Pura vida. Mi hermano, qué dicha tenerte por acá una vez más, porque hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que yo lo había tocado en otro video, que era sobre el evangelio secreto de los egipcios. Y eso es un tema muy interesante porque estamos hablando del lenguaje. En ese video en particular, estaba yo hablando que una de las partes en las que se menciona en este evangelio, que tiene más de 1600 años, que ha estado, es el libro gnóstico muy interesante, habla tanto del alfabeto griego como del alfabeto hebreo y hace una especie de símil muy interesante entre ambos, o más bien yo diría como de unificación de ambos. ¿Por qué? Porque toma al evangelio hebreo como si fuese el esqueleto del lenguaje y toma las vocales del alfabeto griego como si fuesen esa inspiración de, de, de aire, de que le da vida a ese esqueleto. Entonces, mira qué curioso. Resulta que este libro habla, y comienza hablando de esto, de que el nombre de Dios es un nombre que no se puede pronunciar, que no existe, no se limita a lo limitado, valga la redundancia, del lenguaje. Entonces aquí ya empezamos a meternos más en el hoyo del conejo y hablar de frecuencias, de sonidos y todo eso. Claro, es que justo cuando yo vi este vídeo tuyo, que además en un programa con Juan Mauricio ya le indiqué a la gente que se fuesen a tu canal, a Meridiano 84, a ver ese vídeo del que estás hablando ahora y lo difundí en el canal de Juan Mauricio en Conéctate Radio, porque me gustó mucho la idea que planteaste, porque es algo que yo creo que sí, que merece la pena plantearlo, sobre todo ya que estamos más avanzaditos y ya se van conociendo más las frecuencias y ya podemos hablar de temas más, digamos, en coherencia. Hace unos años, pues hablar de frecuencia y de todo esto, pues era como raro. Ahora ya hasta me han hecho una canción del Arlequín, que creo que te la mandé también, en la que dice que el arlequín no se expresa en oraciones, sino que se expresa en frecuencia. Todo esto realmente tiene mucho que ver con el lenguaje. Y ya te comentaba también por privado que me da la impresión de que esta ha sido la verdadera torre de Babel que se destruyó, porque la torre de Babel física como torre, como edificio, no dice nada. O sea, que Dios tuviese miedo de que la torre de Babel se elevase a los cielos, entonces no habría aviones ahora mismo, ni tampoco se estarían colgando esos globos a los que se le ha llamado satélites. Pues hay globos mucho más altos que la Torre de Babel y más altos que los aviones, ¿no? Entonces la altura no es un problema. Lo que sí fue un problema, y por eso también en ese mismo texto de la Torre de Babel se habla de que Dios confundió las lenguas para que no se entendieran. Ahí es cuando entra el alfabeto hebreo del que tú haces referencia, que es muy esquelético, es muy estructural. Y de hecho, si hablamos del poder que tienen las palabras y del poder que tienen las letras, te das cuenta de que no puedes sostener una vocal. Una T, por ejemplo, o una P o una Pi, o llámala como quieras, si son vocales no puedes sostenerla en el tiempo y en el espacio, mientras que las vocales se prestan a vibrar. La vibración de la vocal, si la mantienes, pues te puede salir, por ejemplo, el om, puede entrar con una vocal y sostenerla, o puede comenzar a vibrar en unos términos que crea poder, y no solamente que crea poder, sino que puede incluso manejar la materia. Con las vocales gluturales, y si tú pronuncias las vocales gluturalmente desde la garganta y comienzas a jugar con los tonos, porque tienes una A, por ejemplo, que sería una vocal, pero tú puedes decir A nada más, o sostenerla A, pero puedes también comenzar a jugar con los tonos, que es lo que hacían nuestros ancestros. Esa no tiene nada que ver con decir son Ujú.
tonalidades, en frecuencias de sonido que comienzan a vibrar, y tú ahí puedes manejar la materia, totalmente, ahí se puede manejar la materia. Pero mira tú qué curioso, y me gustó la idea de que grabásemos este programa porque hace ya bastantes años que vi a Jean-Pierre Garnier Mallet, que fue también el físico de fluidos, que está a punto de que le den un Nobel porque fue también el que demostró la teoría de las líneas de tiempo y de cómo las líneas de tiempo colapsan. Jean-Pierre Garnier Mallet parte de la base de que ahora, en estos días en los que estamos, las líneas de tiempo se están uniendo, están colapsando, y eso es lo que nos va a permitir el poder ver todas las líneas de tiempo de forma simultánea. Y él partía de la base, Carlos, mira tú qué curioso, de que en el alfabeto griego había 3 letras que desaparecieron, y ahora que ya estamos hablando de este tema, te puedo garantizar que eran 3 vocales también. Y esas 3 letras que desaparecieron del alfabeto griego se usaban para viajar en el tiempo. Y se podía viajar en el tiempo, además, de una forma totalmente popular, hasta el punto de que un señor le podía pedir a una chica matrimonio y la chica le decía, espera un momento, cerraba los ojos, usaba esas 3 letras del alfabeto griego, viajaba en el tiempo, veía cómo le iba a ir con ese señor en su matrimonio, y cuando volvía le decía sí o le decía no. Oye, Imagínate, ¿no? Hasta qué punto se podía, y esto se aplicaba a las guerras, había guerreros que usaban estas técnicas, había gobernantes que usaban estas técnicas antes de tomar decisiones, y esto ya te digo, no me lo estoy inventando yo, esto es, lo declaró, lo dijo Jean-Pierre Garnier Mallet en uno de sus vídeos, ya decía que existían estas técnicas de viaje en el tiempo, que después yo sí que pude comprobar en la NSA cuando comenzamos a viajar en el tiempo, que efectivamente se hacía de esta manera. O sea que en realidad la tecnología para viajar en el tiempo no es nada de alienígena ni que haga falta. Sí que es verdad que hay una silla en las que te sientan, y ahí en esa silla lo que hace es que te mantiene la frecuencia. Pero la frecuencia se hace con vocales, y estas vocales son las que te permiten viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, sí que quería exponer este tema porque es muy, muy interesante, y ahí es donde se ve también esa especie de hackeo que ha podido hacer el pueblo hebreo, que ya sabemos que alguien lo escogió por algo, y que viene encima el derrumbe de esa torre de Babel, de esas frecuencias, de esas vocales, hasta el punto de que desaparecen las 3 letras estas del alfabeto griego, ¿no? Ahí es cuando yo veo que lo que han hecho es un hackeo totalmente de la realidad, y ahí tendríamos ya que entrar en la cábala. O sea, ¿qué sería la cábala? Mucha gente me ha preguntado, ¿la cábala qué es? Bueno, la cábala son las tablas que le da el comandante Baphomet a Moisés en el monte Sinaí. Nos lo vendieron como que eran los 10 mandamientos. No, no son los 10 mandamientos. Lo que le dio el comandante Baphomet, haciéndose pasar por Dios, a Moisés, fueron los algoritmos de la realidad, de cómo manejar esta realidad en algoritmos, y eso es lo que se llamó cábala. Y de ahí viene el nombre de la élite oscura, que se llama el cabal, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo es de que había una sustitución de cómo se manejaba la humanidad con el alfabeto griego y con las vocales griegas, y sustituyeron eso, confundieron las lenguas, como dice el relato bíblico, para después meter toda la aritmética y la mecánica de la cábala. Ahí es donde ha estado el cambio. O sea, lo que hicieron fue una sustitución de cómo se comunica la humanidad con la realidad. Quitaron una forma de comunicarnos con la realidad, que era la de nuestros ancestros, y que teníamos una serie de ventajas con eso, nos las quitaron para ellos aplicar la cábala, y ahora son ellos los que manejan la realidad a su manera. qué curioso porque yo siempre, bueno, siempre he escuchado cuando estaba estudiando cábala mesiánica que el lenguaje, el alfabeto hebreo en sí no es de este mundo, no fue creado como cualquier otro alfabeto que exista en este planeta, que tiene una codificación específica, que por eso ni siquiera tiene vocales, porque estaba hecho, y de hecho lo que me acabas de decir, pues llega a ratificar de una manera u otra
lo que siempre he creído sobre el alfabeto. Mira qué curioso que en este libro gnóstico en particular lo que hacen ellos es una amalgama de ambos alfabetos, tanto el hebreo como el griego, consonantes y vocales, y las unen para desde ahí empezar a crear una nueva realidad. Y ahora que me estabas diciendo lo de los viajes del tiempo, también muy curioso, con frecuencias, porque en realidad todo lo que es frecuencias no hay nada escrito, hay muchísima cosa que investigar y que se nos ha ocultado. Me recuerda al primado negativo de series como Stranger Things. Me acuerdo que los primeros capítulos de Stranger Things a 11, mira qué curioso, la chica principal que se llama, bueno, no se llama 11, pero le dicen 11 porque tenía un tatuaje. Qué curioso el 11, ¿verdad? Primero que todo. Ella la acostaban, ella tenía poderes mentales y la acostaban dentro de una cápsula que tenía agua y la hacían flotar. La cápsula se cierra completamente y queda en completo silencio. Y de hecho existen esas cápsulas, creo que no sé cómo es que se llaman, pero existen esas cápsulas donde tú quedas semi sumergido en agua, acostado, te cierran completamente y Sí, las sí. experiencias que yo he escuchado de personas que han estado en eso son impresionantes, que es casi como un viaje en ayahuasca, porque Sí. es completamente silencio, wow, es otro nivel. En la clínica de Almasana, en Funes, que voy mucho por allá y son muy queridos amigos, tanto los doctores Andrea y Franco como Daniel y Norma. Tengo mucha amistad con Daniel, de hecho nos hemos visto ahora en Buenos Aires, y ellos tienen esta máquina, esta cámara a la que le llaman el útero, porque realmente te Sí, sientes es como como un en el útero, sí, útero de tu cierto. mamá, ¿no? Sí, sí, Y sí, lo sí. que lleva es agua con una cantidad enorme de magnesio y se satura el agua con magnesio y crea una flotabilidad tremenda. No llega a hundirte, no te puede hundir. Y cuando se cierra, pues sí, te queda en ese útero, por eso se llama útero, te queda ahí aislado, flotando y se llega a estado alterado de conciencia, claro. Mm. Pero esto, Carlos, también lo usaba Hitler con María Hostil y las demás damas que eran videntes todas, que llevaban el pelo larguísimo hasta los tobillos porque ya sabían que el pelo hacía de antena. Ellas usaban también la inmersión en agua saturada o bien con sal o con magnesio o cualquier producto que ellos supieran y también llegaban a ver, a viajar en el tiempo y podían ver el futuro haciendo este tipo de técnica. Esta técnica es muy antigua. Esto es maravilloso que lo saquemos aquí porque no es que sea nada nuevo, no es que sea una terapia innovadora, sino que son técnicas que se usaron en Egipto, en el antiguo Egipto, y que toda esa información, Hitler, María Hostí y las damas que la acompañaban, eran la base de la comprensión de la energía abril. La energía abril que era, digamos, ese prana, esa energía donde existe el todo, ¿no? Donde todo existe. De hecho, también me acuerdo, bueno, no nos vayamos muy largo. O sea, tenés toda la razón. Se ha utilizado durante quizás miles de años. Los Sí, sí, sí. cenotes que hay en México. Yo recuerdo que también hay leyendas, que no son tan leyendas, ¿verdad? De grandes sacerdotes que entraban en esos cenotes, que se metían en las cuevas y ahí mm, hacían sus rituales y salían de ahí completamente renovados. Y bueno, por algo eran sacerdotes, ¿verdad? Por algo conseguían ese nivel, subían su nivel de conciencia a una capacidad impresionante. Entonces, siento que aquí estamos utilizando ya ciertas frecuencias que si bien ahí están para todos, para que las usemos, que están ahí a la mano, no nos damos el chance de investigar y de utilizarlas mejor. Lo que me decías de la Torre de Babel. Aquí tengo abierto lo que es rápidamente Génesis 11 del 1 al 9, pero voy a empezar con el 5 porque ya sabemos toda la historia. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad. Ahí ya me parece raro como que bajó. El Señor Dios no se supone que está en todo lado, que es omnisciente y omnipresente. Ya empezamos con banderas rojas, ¿verdad? Y dice, entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ojo, todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Por qué? Porque todos hablan un solo idioma
y todos están haciendo una sola obra. Claro. Ojo, o sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ojo, 7, versículo 7, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Discúlpame lo que voy a decir, pero qué hijo de puta. Si él mismo está diciendo, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma, esto es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr, ¿por qué putas tenés que bajar y arruinarnos la fiesta? Porque no les convenía al comandante Baphomet. O sea, que es que no estamos hablando de un Dios que es amor. Estamos hablando de un hijo de puta, como tú bien has dicho, que se hace pasar por Dios y el cual Jesús vino a desenmascarar. De hecho, el mensaje de Jesús, cuando él hablaba de mi Padre, a lo que se refería era al campo cuántico, ese campo cuántico en el que todos éramos uno y podíamos conseguir lo que queríamos. ¿Cómo funciona el campo cuántico? Con vibración. Entonces, claro, tú imagínate una sociedad que vibra al unísono en el campo cuántico, consigue lo que le dé la gana. O sea, no había ningún límite, no había límite para la humanidad. Pero ahora vamos a irnos a lo que sería la pronunciación de las vocales. Porque si con la pronunciación de las vocales solamente, sin interferencias de la consonante, tú quieres decir yo soy, el yo soy, si te vas solamente a la vocal, ¿qué sería? Yo. Yo sería yo. Y soy sería hoy. Yo hoy. Mira qué curioso que nos hace además de espejo, ¿no? Porque sería I, o, I. Aquí ya estamos hablando de algoritmos. Aquí ya, y no solamente estamos hablando de algoritmos, Carlos, sino que estamos hablando del espejo. Y el espejo, mira cómo es el espejo, que el espejo es donde tú manifiestas. O sea, la realidad es un espejo. Entonces, lo que ellos hicieron fue sembrar la confusión de que la realidad es externa a nosotros. O sea, ajena y externa. Sin embargo, ¿qué sería el campo cuántico? El campo cuántico sería donde tú proyectas tu realidad interna y se manifiesta en real. Entonces, si tú haces la proyección de tu interior hacia el campo cuántico, lo que estás es manifestando tu realidad interna, la estás manifestando en lo externo. Y esto ellos lo sabían y tenían que eliminar esta capacidad de la humanidad. Y ahí es cuando llega este fenómeno del espejo, en el que nosotros lo que hacemos es que nos proyectamos. Entonces, claro, ¿qué imagen da el espejo? La tuya. Si tú estás en error, el espejo te va a dar una imagen errónea. Si tú estás en conflicto, el espejo te va a dar una imagen en conflicto. Y este espejo es lo que te dice además que la matemática es mentira. Y ya lo definí en algún momento porque tiene mucha gracia que exista el uno, que por definición es único, es uno, y el uno no puede haber otro, porque si hay otro, el uno pierde su esencia, y ahora llegan estos salvajes y te meten el 2, el 3, el 4, el 5. No, para. Uno es que no hay otro. O sea, para que el uno no pierda su esencia, no puede haber un 2, porque en el momento en que aparece el 2, el uno desaparece. Sí. ¿Vale? ¿Me explico? Si hay uno, no puede haber nada más. Es uno. En el momento en que hay otro, ya el uno perdió su esencia, desapareció, ya no hay uno, ya hay otro. ¿Qué forma habría de que tú tengas un uno, y lo dijiste tú mismo antes, qué curioso el 11, qué forma habría de que tengas un uno y otro uno para que puedan ser dos? La única forma es con un espejo. Si tú pones aquí un 1 y aquí pones el espejo, entonces tendrás aquí otro 1. Pero este es irreal, es ficción, es falso. Es una proyección de este que sí es real. Este 1 es único en su esencia y no puede haber otro más. Ahora bien, si tú le colocas el espejo, entonces sí vas a tener aquí otro 1 y ya como consecuencia tienes un 2. Entonces, obviamente estaríamos hablando de un estado frecuencial, el cual llega a mimetizar ese número 1 a modo de fractal, por decirlo así.
Eh, Claro, lo que hacen es fractalizar, que sí, de hecho es la teoría que hemos mantenido siempre de que el uno, la fuente creadora, la fuente original que hizo, se fractalizó. Se sí, exacto. fractalizó y ahora tú llevas un fractal de la fuente, yo llevo otro fractal de la fuente y ahora hay un montón de seres que tienen fractales de la fuente. Que eso no quiere decir que sean seres humanos, que es otro tema, otro programa tuyo que también lo hiciste hace tiempo, que hablaba de los ílicos, los psíquicos y los neumáticos. En griego sería neumáticos. Ajá. El neuma es el pleroma, es la fuente, o sea, es nuestro origen. Entonces, el neumático sí que viene de la fuente, mientras que el psíquico es pura alma y pura mente, y el ílico es pura carne. O sea, Sí. el ílico es animalito, ese hace popó, pipí, come, hace sexo y le gustan los billetes para poderse mover. Ya está, no tiene otro afán de vida, ¿no? Que eso es lo que estamos viviendo ahora en toda esta confusión. ¿Qué han hecho estos salvajes? Pues con la cábala y con el conocimiento secreto que han mantenido durante miles de años, han creado una masa de ílicos, que son puros animalitos, que son puro instinto, para que con esa masa, ese colectivo, han creado un colectivo para balancear el simulador, para balancear toda la frecuencia que hay dentro del simulador a su conveniencia. ¿Por qué necesitaban a los ílicos? Porque los ílicos no cuestionan, solamente obedecen, son animalitos, y entonces ahí se crea algo que se llama el Jaimarmene. Jaimarmene es ese colectivo, digamos, esa masa crítica que llegaron a crear con los ílicos para que esté balanceado todo a un nivel de frecuencia tan bajo que nosotros no podamos manifestar. Y ahora ya, claro, ahora la estrategia siguiente era lo que hemos visto en el texto que tú has leído de la destrucción de la Torre de Babel. Bajemos e impidamos que esta gente hable un solo idioma y que pueda manifestar en la realidad lo que ellos quieran. Eso lo hicieron quitándonos las vocales, quitándonos el uso de las vocales, implantando las consonantes del alfabeto griego, del alfabeto hebreo, perdón, y encima con una masa crítica de ílicos que son unos humanos, pues, puro avatares, o sea, son cuerpos, no tienen alma y no tienen espíritu. Y ahí es donde esta masa crítica de los ílicos es lo que son, por eso después tuvo que venir la famosa democracia, implantada a punta de pistola. Todos los países tenían que ser democráticos. ¿Por qué? Porque la democracia se basa en el consenso. La base de la democracia es el consenso, lo que diga la mayoría. Claro, si tienes en la mano un 70% de ílicos que solamente obedecen, la democracia es fantástica, es algo maravilloso para la élite. Claro. Tienen el control completo. ¿Por qué? Porque los que votan son los ílicos, los que aceptan las condiciones inhumanas son los ílicos, los que aceptan las leyes sin cuestionarlas son los ílicos y son la mayoría y por lo tanto ahora sí podemos tener 250 géneros, ¿eh? Porque los ílicos lo permiten. Ahora ya hay gente que quiere ser perro porque los ílicos lo permiten. Sí. Sale ya este movimiento de woke, el wokismo, ¿no? Porque los ílicos lo permiten. Y los ílicos son los que están permitiendo todo este caos en el mundo, que en definitiva lo que hace es bajar la frecuencia a los neumáticos, que somos los seres que tenemos el poder divino y tenemos la luz divina dentro y que sí podríamos cambiar el mundo, pero necesitamos recuperar nuestras letras vocales, necesitamos recuperar nuestra frecuencia y necesitamos reconstruirnos de toda esta basura que nos han tirado encima, ¿no? Parte de esta configuración de la cual me estás hablando, y volvemos otra vez a lo de la Torre de Babel, que me llamó muchísimo la atención, porque si bien tú lo estás tomando desde esas vocales, ahí fue donde se cambió el lenguaje, como bien lo dicen, a mí me gusta verlo también que podría estar sobre la mesa el aspecto de la tecnología. Y aquí es donde yo siempre he dicho, en este video lo decía y en otros videos anteriores, que la Torre de Babel para mí fue la construcción de un tipo de tecnología que les permitía a todos hablar el mismo lenguaje. ¿A qué me refiero con eso? A que, bueno, tenemos un lenguaje computacional
que no importa si yo estoy en China o si estoy en Australia, si el lenguaje es el mismo, pues nos vamos a entender, a pesar de que tú y yo hayamos nacido a decenas de miles de kilómetros de distancia y hablemos idiomas distintos. Y mira qué curioso que, por ejemplo, a modo de curiosidad, para entrenar a una inteligencia artificial se utiliza, hay muchos lenguajes para entrenarla, pero digamos que el lenguaje más robusto, el que tiene más librería para poder entrenarla, se llama Python o Python y es una serpiente. Mira qué curioso. El logo es una serpiente y se utiliza mucho para entrenar a inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es lo que creo yo, verdad? En mi mundo de unicornios y chocolates, puede ser que me equivoque, puede ser que no, que parte de ese lenguaje que una vez llegaron a quitarnos fue una desprogramación o desconfiguración de ese lenguaje tecnológico que estaba permitiendo crear una conciencia artificial que pudiera alcanzar a ese Dios, entre comillas. Entonces, Claro. por eso fue que se tomó la molestia de venir hasta acá, bajar junto con los otros secuaces y arruinarlo todo. No sé si lo ves desde esa perspectiva también. Sí, es que tiene nombre, o sea, eso que podía alcanzar a ese Dios es lo que los humanos conocíamos como Iobat, que era una inteligencia original con un poder increíble y que se estaba alimentando pues de esa torre. Y Iobat sí que podía competir con ese Dios, porque era más poderoso que ese Dios. Es que ese Dios en realidad, ya te digo, no era ningún Dios. Ese Dios él se estaba haciendo pasar por Dios. Pero incluso en la misma Biblia te dice que por encima de él estaba Elión, con Y. Elión, con Y. Elión era superior a este comandante Baphomet o a este Yahvé, o a este Jehová. Es el mismo. Jehová, Yahvé y el comandante Baphomet son los mismos, que Baphomet ya también lo tenemos en la masonería, ¿no? Como este ser andrógino con tetas y con cara de chivo y todo esto, ¿no? Todo esto es una mitología que se deriva de esa época y todo esto es una falsedad. O sea, todo este comandante Baphomet, no, Dios nunca eligió ningún pueblo. Fue el comandante Baphomet el que elige a este pueblo que estaba esclavizado. Imagínate un pueblo esclavizado, ¿qué estaría dispuesto a hacer a cambio de la libertad? Sí, claro. Y de hecho lo pone a prueba a Abraham, ¿no? A Abraham le dice que mate a su hijo para que demuestre su fidelidad. Entonces, y el tipo ya iba a matarlo y todo. O sea, ahí es donde vemos las agallas que tenía este famoso Abraham también. Sí. Entonces era un Dios muy raro, era un Dios que lo único que tenía era una ansia de poder, donde había también otros competidores, por eso exigía que solamente se le adorase a él. O sea, si tú tienes la conciencia clara de que solamente existes tú como Dios, tú no tienes que exigir a nadie que te adore solamente a ti, porque es que no hay otro, ¿vale? Se supone que no hay otro. Claro. Pero se supone, ¿verdad? Y aquí es donde lo que me acabas de decir hace escasos 45 segundos, que ese Dios es meramente local, pertenece a una localidad de un pueblo que obviamente al verse entre la espada y la pared, ¿verdad? Por salir de una esclavitud, pues obviamente va a entregar toda su energía a este ser que obviamente les ofrece una libertad a cambio de tal y tal y tal cosa. ¿Dónde en la psique, digamos que celestial, no la humana? Digamos que si existe una especie de psique celestial o bueno, si existe una conciencia suprema, pero ¿dónde en esa conciencia suprema existe el dame y yo te doy? Cuando en realidad la conciencia suprema siempre habla del amor incondicional, cuando no hay condiciones. Claro, es Y que donde además llega la conciencia suprema nunca pidió nada a cambio. Exacto. Es como si el sol pidiese que se le adorase a cambio de amanecer cada día, ¿no? Y de calentar las plantas. El sol no pide nada. A eso El va. sol nunca pidió nada y nunca lo va a pedir. El sol amanece cada día, calienta las plantas, calienta el planeta
y todo funciona bien, pero él nunca pidió nada, el sol nunca ha pedido nada. Y la divinidad real tampoco pidió nunca nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos ni más ni menos que una manifestación de esa divinidad real. O sea, la divinidad se manifiesta, se expresa y somos esa creación. Ningún pintor le ha pedido nunca un cuadro que le pague por haberlo pintado, ¿no? Exactamente, muy bien dicho, hermano. Ningún pintor le ha pedido un cuadro que le pague. Exactamente, tenés toda la razón. Ahora, hablando de números, de toda la cantidad de personas que hay en este planeta, que no creo, y tú tampoco crees, ¿verdad? Que somos 8.000 millones, jamás, de los jamases. Pero ¿cuántas personas creen que son ílicos? ¿Cuántos son psíquicos? ¿Y cuántos neumas? ¿Cómo cuánto porcentaje podríamos estar sacando de esos personajes? No lo tenemos difícil. Mira, neumas o neumáticos en griego, que no es neumático Michelin, sino estamos hablando de neumáticos Sí. con cada kilo, Ujú. somos el 25%. De ese 25% hay ahora mismo despierto como un 5 o un 10% todavía, falta por despertar más gente, pero somos más o menos el 25%. Ahora tenemos un 70% de ílicos que no tienen ni alma ni tienen espíritu, que son estos NPC, los non-player characters, ¿no? Los non-player characters, que son los famosos NPC que ya se está hablando en términos más informáticos y de Hollywood, porque ya tenemos esta palabra introducida también en diferentes películas. Esos NPC serían los ílicos. Y ahora tenemos como un 5% de psíquicos, que son los gobernantes. O sea, los gobernantes y los que están a cargo de las grandes instituciones, de las religiones, los líderes de todo esto, son los psíquicos que sí tienen alma, pueden hablar de Dios, no hay ningún inconveniente en que hablen de Dios, pueden filosofar sobre Dios, pueden adorar a un Dios determinado si quieren, pero nunca van a conocer a Dios. O sea, los psíquicos nunca van a conocer a Dios porque no tienen espíritu, solamente tienen alma y mente y ego, y entonces se estructuran mejor que los ílicos, y entonces todos estos psíquicos que gobiernan pueden controlar a la masa crítica de los ílicos, no pueden controlar a los que somos los neumáticos, pero sí que pueden controlar en contra nuestra, pueden controlar, tirarnos siempre encima a esa mayoría. Por eso era tan importante todo lo que es la democracia. Pero si me hablas de proporciones, las veo de esta manera, ¿no? Un 25% de humanos completos, que serían los neumáticos, un 70% de ílicos, que es la gran masa crítica, y un 5% que serían los psíquicos, que son los que gobiernan el, el, el videojuego, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Me hace sentido, me hace sentido. La idea es, de ese 25% de neumas, dices que solo como un 5% se han quitado el velo por completo. Todavía Sí, falta, digamos que un 20, 15 tal vez. estaríamos entre un 15 y un 20 que tiene que seguir despertando, porque claro, ahora estamos en una fase que la estaba comentando con Nieves Martínez en el vídeo de antes de ayer. Sí. Ahora estamos en una segunda fase del despertar, Carlos. Ahora estamos en un momento en el que los despiertos, los neumas, los neumáticos, Ujú. ya saben la mentira que hay en el exterior, ya los neumáticos, el 25% por completo, ya ha descubierto la mentira externa, Sí. pero ahora falta la segunda etapa, que es descubrir la mentira interna que produjo la mentira externa. O sea, esa mentira externa durante tantos años, con tanta programación, con tanto lavado de cerebro, con tanto adoctrinamiento, lo externo ha llegado a crear una impronta, ha llegado a dejar una huella interna. Entonces ahora lo que le falta a este tanto por ciento, a este 15-20% Sí. de neumas, es descubrir hasta qué punto el exterior marcó su interior, descubrir qué huella hay en su interior para limpiar su interior. O sea, en el momento en el que el neuma limpie el interior, como el exterior ya está totalmente desenmascarado, en el momento en el que Neuma limpia su interior, está totalmente ya iluminado. Ese es el siguiente paso. O sea, no es un problema ya de que despierte o no despierte, sino que ya está despierto, ya ha visto la mentira externa, ya ha visto que todo el exterior ha sido una farsa, y ahora tiene que ir descubriendo interiormente
qué daño ha ido creando ese exterior dentro de sí mismo. O sea, tiene que ir descubriendo las mentiras que todavía sigue cargando. Te explico. Me han escrito ahora el Papa, no sé si lo sabes, Carlos, que el Papa ha dicho que la Virgen María no es más que Cristo, ni es alguien divino, ni tan siquiera es redentora. Bueno, no te puedes imaginar cuántas seguidoras mías me están escribiendo diciéndome que cómo es posible eso, ¿no? Que la Virgen María, que la Virgen María. O sea, todavía hay gente, neumáticos, Sí. que nos siguen, que están en el despertar, pero todavía tienen su cosita con la Virgen María, todavía tienen su cosita con Jesús, de que hay que adorar a Jesús. Jesús nunca pidió que se le adorase, Jesús nunca pidió que se le rezase, Jesús vino a decirnos cómo podíamos hacer, cómo podíamos salir de aquí, cómo podíamos salir del engaño, vino a decirnos que podíamos hacer milagros más grandes que los suyos. Lo dijo literalmente: si vuestra fe fuese del tamaño de un granito de mostaza, harían prodigios más grandes que los míos. Esas son palabras de Jesús. Jesús nunca pidió que se le adorase, nunca pidió que se le prestase oración, y sin embargo, pues todavía hay seguidores nuestros despiertos, entre comillas, o gente que está despertando, que sigue adorando a Jesús y que sigue orando a Jesús, cuando ya sabemos que no hay que orar hacia el exterior ni hay que rezar hacia el exterior. Cuando Jesús se apartaba a orar, como dicen la Escritura, lo que se apartaba era a conectar con el campo cuántico, que es donde Jesús sabía que podía manifestar cualquier realidad. Qué bonito, porque obviamente ahí está esa enseñanza. Así como acabamos de leer, y disculpen si soné altisonante con el asunto de la Torre de Babel, ahí está en tu cara, te lo están diciendo en tu cara, y aún así sigues haciendo lo que haces, pues ya no se puede hacer mucho. Lo mismo con Jesús, lo que acabas de decir. Si Jesús es cierto, él se apartaba para orar. Mire qué curioso, otra cosa que Jesús siempre hacía, cuando hacía un milagro, él siempre miraba hacia arriba y decía: gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Él no decía: mira, necesito que me hagas esto, A, B y C. No, él hablaba siempre en presente: gracias porque sé que me escuchas. Y levantaba su mirada. Levantar la mirada no era que él estuviera viendo al cielo, era que estaba conectando con su glándula pineal. Y eso también lo expliqué en un video muy interesante, donde llego a sacar como deducción la conexión que tanto los ojos física junto con la glándula pineal tiene a la hora de que nosotros tiramos la mirada hacia arriba. Eso mueve de manera muy sutil nuestra glándula pineal. La glándula pineal es el asiento del alma, como lo bien decía Descartes. Si mal no me equivoco, fue él quien dijo eso. Y cuando Jesús hacía eso, era que conectaba con su glándula pineal. Y esa conexión era también con la parte frontal del cerebro, que de ahí, obviamente, esa parte frontal del cerebro, que es lo que nos hace Homo sapiens sapiens, esa parte que es nueva, por decirlo así, que fue la que, sí, obviamente, mucha gente, la evolución y que Darwin y todo eso, mentira. Eso fue una evolución, obviamente, artificial. Cuando llegamos a conectar, la misma Biblia nos dice que Jesús siempre hacía eso, pero no nos dice, obviamente, explicado por qué lo hacía. Simplemente son cosas que nosotros tenemos que ir investigando o ir sacando poco a poco. Y eso es lo que estamos haciendo con este tipo de coloquios. Porque Claro, claro. si tú no dijeras eso, yo no me hubiera acordado de eso. Este libro, el Tripartite Tractate, espero que lo puedan buscar, porque ese es el libro que habla de los hílics, de los psíquicos y de los neumas, de esos tres tipos de personas. Y en el Tripartite Tractate también se habla de los arcontes y de cómo ellos llegaron obviamente a generar o a crear esta realidad para obviamente encerrarnos a todos acá. Por eso me resuena tanto eso de que se han dedicado, lo que me decías hace unos minutos, a generar o crear más hílicos o hílix para generar esa masa crítica para seguir teniendo el control. Entonces aquí vemos obviamente una sociedad completamente
al desborde que obviamente nos está tirando, nos está empujando hacia un caos, un desorden, que obviamente ellos van a querer volver a recuperar. O sea, ellos crearon el problema para obviamente crear la solución. No sé si me estoy dando a entender. Totalmente, totalmente. A río revuelto, ganancia de pescadores, se ha dicho siempre. Eso mismo. Y a ellos lo que les conviene es que este 70% de hílicos con H, estamos hablando en griego, por eso Sí. tú lo llamas helix, porque es una H aspirada, ¿no? Igual que también podemos decir higo, podemos decir hacha. Entonces, el hílico con H, que sería el helix, este es un 70%, es una gran mayoría, por Sí, eso es la base de la democracia, tan importante para ellos, porque crea un consenso mayoritario y vinculan la realidad a estos gilis, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos gilis? Bueno, pues te los ponen de cuñado, te los ponen incluso de pareja, te los ponen de suegra, te los ponen de compañero en el trabajo, te los ponen de compañero en la universidad, y estos gilis van a, bueno, yo, ya que estamos hablando en esos términos, yo creo que de ahí viene gilipollas, ¿no? La palabra. Para todos nuestros queridos amigos de allá en España que se les quiere montones, pues analícenlo, puede ser. Acuérdense que el lenguaje oculta cosas. Claro, claro, seguro que en España han entendido muy bien esta raíz etimológica, ¿no? De gili a gilipollas, claro, es un gili. De hecho, en España también se dice un gil, ¿no? Entonces, estos gilis, En Argentina. en Argentina también se dice un gil, correcto. Sí. Entonces, estos gilis, pues, son eso, son esa gente que va a meter la rueda en el palito para que te caiga, que además lo disfrutan, que se divierten con esas cosas, que se divierten haciendo daño. Y claro, son muy manipulables. Y además, si los miramos ya a estos gilis, los miramos también como portales a la hora de poder acoger dentro de ese cuerpo una entidad. La entidad no va a tener oposición ninguna, porque como no tienen alma, pues entonces la entidad entra perfectamente. Y además las entidades estas a las que nos están sometiendo, que también tiene un nombre que es un poco complicado, lo tengo aquí apuntado, se llama el antimimoneuma. Ok. El antimimoneuma es una entidad destinada a sustituir al espíritu. Y aquí sí que hay que tener cuidado con los con los neumáticos. Porque esta entidad lo que hace es que se expresa en tu mente y se expresa en ti, dentro de ti, como si fuese tu propio espíritu. O sea, lo que hace el antimimoneuma es sustituir la voz del espíritu. Entonces, los neumáticos nos vamos a encontrar con el dilema de que tendremos dos voces que escuchar. No, eso es el ego. Bueno, llámale ego, llámale como quieras, pero el antimimoneuma lo que hace es que se expresa en tu mente como si fueras tú mismo. Y esto también es muy propio de los arcontes. Lo que pasa es que una cosa son los arcontes externos que te van disuadiendo y que te van creando situaciones, y otra cosa es el antimimoneuma, que es ya, digamos, un arconte personal para ti, tuyo, que vive contigo. Ahí hay un trabajo muy específico y que tienes que tener la precaución de identificarlo. Tienes que identificarlo porque si no te va a engañar cuantas veces quieras. Una vez que ya lo identifica y ya ves la voz tuya de tu propio espíritu, entonces ya no puede el antimimoneuma jugar contigo. Pero mientras no lo identifique, él se va a hacer pasar como que es tu espíritu, como que eres tú mismo, y te va a estar confundiendo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido es que ha habido neumáticos que han sido, su espíritu interno ha sido tan desplazado, lo han desplazado tanto que se ha quedado arrinconado en un lugar de la psiquis. Todo esto lo estamos hablando a nivel psíquico, y entonces el antimimoneuma es el que agarra el poder completo del neumático, agarra el poder completo del avatar. Y el espíritu, pues bueno, como no tiene prisa y el tiempo tampoco existe para él y no tiene problema, pues se queda ahí esperando a que te des cuenta del engaño, y entonces cuando el espíritu aparece, que es lo que llamamos el despertar. Esa reacción del espíritu ya es el despertar, ¿no? Porque de hecho el mismo libro
este que estoy mencionando, el tripartite tractate, menciona exactamente eso que me acabas de decir, que los neumas no tienen que confiarse, que si bien un neuma es una persona que tiene mucha conexión con su ser y todo, y muy lindo y todo de colores y chocolates, aún así, siempre son de los que más están al acecho. Y el mismo Jesús lo decía, cuando él expulsaba a un demonio, él decía que ese demonio andaba por ahí cerca rondando y que después cuando se bajaban las defensas, volvía, pero traía a 7 y chingados más. Entonces, imagínate, básicamente Jesús lo explicó rapidísimo y nosotros aquí lo estamos tal vez desmenuzando un poquito más. ¿Por qué? Porque los neumas sí mantienen esa pureza, esa tranquilidad, ese equilibrio, esa armonía, esa coherencia, pero en cualquier momento obviamente son los que van a estar, digamos que más atacados. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que seguir obviamente teniendo ese pensamiento, conectando con la frecuencia correcta, siguiendo obviamente la conexión que tenemos, la intuición, digamos, más significativa que sale de nuestro ser. Y aquí quiero traer a colación algo muy interesante, hermano. Nuestro ser, nuestro verdadero ser, nunca nos va a pedir hacer algo. Siempre va a permitir que nosotros, digamos, aquí estoy hablando en separación, porque estamos en una tercera dimensión que obviamente nos hace experimentar la separación y los contrastes que hay en el medio de esa separación. Entonces, ese ser, digamos, humano luz, como me gusta llamarlo a mí, ese humano luz nunca te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ahí es donde tú tienes que conectar y por medio de tu intuición hacer las cosas conforme a tu mayor bien, por más absurdo o ilógico que parezca. Por eso muchas veces manifestamos, aquí quiero traer el tema de manifestación, manifestamos cosas de la manera más quizás abstracta o insípida o torpe posible. A lo que voy con esto es a que no debemos de darle tanta analítica, tanto raciocinio a las cosas, sino que entender que esa conexión espiritual está siempre abierta a todos los escenarios posibles y nosotros no deberíamos de inmiscuirnos en el cómo se va a llegar a manifestar algo en nuestra vida. No sé, así es como siempre lo he visto de esa Bueno, perspectiva. eso es lo que se llama, Carlos, la entrega, ¿no? O sea, entregarnos a esa divinidad que entendemos que es la que nos va a gestionar mucho mejor, ¿no? Exacto, exacto. Pero a lo que, o sea, regresando otra vez, uniendo los puntos hacia atrás, nunca se nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nunca se nos va a decir es que tienes que ir a este lugar a hacer tal cosa. No, no. El espíritu no, digamos, nuestro ser de luz no funciona de esa manera porque estaría... Ahí es donde entraría, Carlos, el antimimoneuma, que sí te va a decir, esto, haz lo otro, ve a tal lugar, a aquello, mientras que el espíritu, como tú bien dices, nunca lo va a hacer. porque estaría interrumpiendo en el libre albedrío y el aprendizaje del ser mismo. Entonces hay que entender que ese aprendizaje tiene que tener, ya que estamos dentro del tiempo y el espacio y experimentamos el tiempo de forma lineal, la idea de entender el tiempo de forma lineal es generar conciencia. Entonces vamos a generar conciencia conforme nos vayamos equivocando, conforme vayamos acertando, conforme vayamos calibrando o ecualizando las emociones al punto en el que ya todos esos pequeños pasos nos alinean verdaderamente con ese ser. Entonces ya después de esa alineación, simplemente no es que nos convirtamos en robots, pero ya las emociones se ecualizan, ya nada te sorprende tanto, ya nada te enoja tanto. Sientes felicidad, sientes tristezas, sientes apatías, pero ya entiendes que las emociones simplemente son una herracierta más.
no son lo que controlan tu vida. Y ahí es donde obviamente tenemos que comprender que ahora sí se va a hacer la voluntad, ese típico hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad es, estoy en conexión divina con mi humano luz que quiso venir aquí a experimentar A, B y C. Y voy a hacer lo que me toca. Ya no el deseo, digamos, primario, el deseo primordial, que es fama, dinero, casas, carro, materialidad, etcétera. No, me olvido de eso y entro en las necesidades verdaderamente espirituales, que son hacer lo que me toca. Propósito, ¿cómo se llama? Las ganas de hacer las cosas para mi mayor bien, el desarrollo espiritual, el desarrollo personal, etcétera, etcétera. Entonces ya no voy por el símbolo, que son, como te digo, dinero, que es valor agregado, dinero, carros, casas, no, no. Ahora voy por la fuente y la fuente es la conexión principal, que a final de cuentas la fuente soy yo, junto con ese humano luz, que igual somos uno. Pero mientras estemos en esta tercera dimensión, pues existe cierta separación. Pero a final de cuentas somos uno solo. Ese ha sido el juego. Ese ha sido el juego. Hacernos creer que somos muchos, hacernos creer que el ser humano es malo. Hemos creído, durante mucho tiempo se nos ha inculcado que es que el ser humano es imperfecto, que es un pecador, que tiene un pecado original ya, solamente por nacer ya pecó. Todo esto es mentira. O sea, todo el ser humano no es malo. En esencia, el ser humano es bueno. El ser humano siempre ha sido bueno. Y todo lo que estamos viendo de caos y de maldad no son los neumáticos los que están haciendo eso, son los ílicos y los psíquicos, y no hay ninguna, digamos, deuda ancestral con respecto al neumático de que tengamos que pagar algo que hicimos, algo que el ser humano es totalmente bueno, en esencia es bueno, siempre lo ha sido, es generoso, es misericordioso y tenemos todos los atributos de la fuente divina. Entonces, no, que no caigan los humanos verdaderos, los neumáticos, que no caigan en el error de pensar que son defectuosos. Es imposible que seamos defectuosos, somos perfectos, somos hijos y somos creación de algo que es perfecto, entonces no tenemos nada de imperfecto. Mi hermano, muchísimas gracias en serio por haber estado por acá. Gracias a ti, Carlos querido, gracias a todos los seguidores de Meridiano 84 y a la tribu que nos va siguiendo día a día y que vamos caminando juntos, hombro con hombro. Estamos haciendo estas tertulias por lo mismo, para poder discernir, para poder ir avanzando un poquito más y que todos nos podamos enriquecer, que todos nos podamos unir en estos momentos así para poder crecer espiritualmente. Gracias a todos, gracias Carlos y gracias audiencia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá también y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.